Iglesia, muy buenas noches. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos. Y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 20 de los Salmos. El domingo anterior terminábamos con el estudio del Salmo 19 y hablábamos acerca de un pecado muy peligroso, que es el pecado de la presunción. En el Salmo de hoy vamos a hablar un poco acerca de la seguridad que tenemos nosotros por contar con un Dios grande, maravilloso y poderoso. Y este salmo es como cuando entonamos un himno de victoria antes de ir a la batalla. Un himno que nos da seguridad, un cántico que nos da mucha seguridad. Yo quiero invitarlos a que me acompañen un momento en oración antes de iniciar con el estudio de este salmo. Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido a lo largo de esta cuarentena no cortar el mensaje de tu palabra, sino continuar con este estudio sistemático, Señor, haciendo una exposición de tu palabra para alimentar a tu pueblo, para edificar a tu iglesia, para llegar a todo aquel que quiere conocer tu nombre, para llegar a todo aquel que quiere empezar una nueva vida en ti, poderoso Dios, adorándote por lo que tú eres, adorándote porque tú eres Dios, no esperando recibir nada a cambio, Señor, sino solo porque tú eres Dios, grande y poderoso, misericordioso, eterno, soberano, quien hace salir su sol sobre buenos y malos, y haces caer tu lluvia sobre justos e injustos. Gracias, bendito Padre. Bendice tu iglesia en toda la tierra. Bendice cada iglesia en esta ciudad que no ha callado tu palabra, Señor, que ha utilizado todos estos medios, Señor, para difundir tu palabra, para llegar a ese pueblo sediento de tu verdad. Llénanos de ti, cariñoso Espíritu Santo de Dios. Sé tú abriendo puerta para la palabra, para que podamos dar a conocer con denuedo el misterio de tu verdad. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 20. Oración pidiendo la victoria. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Mire qué hermoso es este salmo. Son solamente 9 versículos. Y tenemos aquí, como les decía al comienzo,
un himno tan hermoso, un cántico que llena de confianza y de seguridad al rey antes de salir a la batalla. Y algo bien importante es que si el rey David no hubiera sido afligido, tan afligido, con guerras, con persecuciones, con conflictos de toda clase, nunca habríamos sido favorecidos con un salmo como este salmo, el Salmo 20. Y es que en un tiempo de la historia hay necesidad de que el Santo de Dios, el Hijo de Dios, sea atribulado, pase por tribulación, para que a través de lo que ha vivido pueda dar esperanza a otros, porque ha puesto su confianza en el Dios grande y poderoso, en el Dios de la Escritura. Tenemos el ejemplo máximo de tribulación, de sufrimiento aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, con toda autoridad, cuando Dios te pide algo a través de las Escrituras, lo hace con toda autoridad, porque Él lo hizo primero. Si Él te dice que ora, pues ora, porque siendo un Dios, no necesitando de orar, dice la Escritura que aún no había salido el sol cuando ya estaba orando al Padre. Todos los días, en secreto, a solas con Dios. Si Él te dice, ama a tu enemigo, pues ámalo, porque ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Y vamos a iniciar con este estudio. El versículo 1 dice de la siguiente manera: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Qué beneficio y qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros, los hijos de Dios, porque Él nos da la oportunidad de orar en el día de la tribulación. Él nos da ese derecho, y es más, nos invita a orar y nos da las armas para hacerlo, nos da su palabra. Qué privilegio tan grande, tan maravilloso, que ninguna tribulación sobre la tierra, que ninguna aflicción sobre la tierra pueda opacar nuestra oración, la oración de los hijos de Dios, clamando a ese Dios que tiene el consuelo en sus manos, que tiene su bendición en sus manos, que tiene la fortaleza en sus manos, para llenarnos de Él, para llenarnos de seguridad, para llenarnos de confianza. Mire, iglesia, aunque las tribulaciones rujan como en esas noches tormentosas, que caen truenos, relámpagos, aunque las veamos tan difíciles e imposibles de superar, la voz del creyente cuando ora es más poderosa que el sonido de los truenos de la tribulación, porque va por encima de cualquier aflicción, porque los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. Mire, iglesia, todos los días de Cristo fueron días de tribulación. Él fue predestinado para nacer en medio de la adversidad. La Escritura dice
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la Escritura que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo no ir a Él? Porque Él siempre tiene una palabra de consuelo. Cuando venimos a su palabra, cuando venimos y nos humillamos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Qué bueno que tengamos nosotros como hijos de Dios esa costumbre de orar de día y de noche. Y qué bueno que lo hagamos de una manera más concreta y más comprometida en estos días de angustia, en estos días de tribulación. Que entendamos que ese Dios grande y maravilloso tiene todo bajo su absoluto control. Porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos da también la salida. Qué maravilloso es nuestro Dios. Nosotros vemos que Cristo, cuando estaba más atribulado, intensificaba más su oración. ¿Recuerdan la escena en el huerto de los olivos? En su angustia, pidió a sus discípulos que lo acompañaran a ese lugar, a velar con él, a orar. Y era tal su angustia que la Escritura narra que era su sudor como grandes gotas de sangre. Porque iba a padecer uno de los castigos más tremendos que solo él lo podía soportar. Ser separado de su Padre, recibiendo toda la ira de su propio Padre, que era contra nosotros. Fue tanta la angustia que aún en la cruz exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí el rey David inicia en el capítulo 1 diciendo: Jehová te oiga en el día de conflicto. Mire, iglesia, aquí nos está diciendo: mire, ustedes deben clamar ¿a quién? Solo a Dios, para que nos escuche en el día del conflicto, como nos escucha en cualquier día normal. Pero es que la condición del ser humano es cuando se siente atribulado, quiere ver soluciones en otro ser humano y se olvida de su Dios. Jehová te oiga en el día de conflicto, y el nombre del Dios de Jacob te defienda. No creo que sobre la tierra haya alguien, algún ser humano, que nunca haya pasado por tribulación. Todos sin excepción hemos pasado por angustias. Hemos tenido días de gozo, de gloria, de derrota. No creo que ningún ser humano sobre la tierra haya pasado sin que los rayos del sol inclemente lo quemen durante todo un día de trabajo por estar en sus labores. ¿Cómo no acudir al que hizo la creación para que nos guarde aún de las inclemencias de su creación? Porque Él tiene el control absoluto, porque Él tiene el señorío absoluto.
Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Mira, iglesia, cuanto más conocemos su nombre, cuando más conocemos su carácter, cuando más conocemos a ese Dios manifestado a través de las Escrituras, su bondad infinita, su eterna misericordia, su verdad inmutable, su eterno poder, su sabiduría, su justicia. Cuanto más conocemos el carácter de Dios, más osadamente clamamos a Él, porque más tenemos seguridad y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en qué Dios he creído. Yo sé en qué Dios he creído. Y como dijo el justo Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo no acudir a Él? ¿Cómo no empezar a conocerlo para orar como dice su palabra? Mire, la Biblia dice que nosotros pedimos y no recibimos, pero hay una razón, porque pedimos mal. El Salmo 119, en el versículo 7, dice que solamente podemos adorar a Dios de la forma correcta cuando aprendemos sus justos juicios. Es tiempo de volver a la senda antigua, iglesia. Es tiempo de volver al conocimiento de Dios y sus atributos. Es tiempo de tener conciencia y de saber a qué Dios estamos dirigiendo nuestra oración. Al diablo no le molesta que le llamen Cristo. Él es el príncipe del engaño. Y yo tengo que tener un buen conocimiento de Dios para saber cómo orar, para saber cómo dirigirme a Él. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mire, algo bien curioso es que el ser humano todo el tiempo está menospreciando la ayuda de Dios. El ser humano agota todos los recursos que tiene a su alcance. El ser humano se desgasta en sus propias fuerzas. Y ya cuando ve que no hay nada más que hacer, por allá en el fondo de su corazón, se acuerda de que hay un Dios. Pero hoy en día es tan menospreciado el nombre de Dios. Pero nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos sido constituidos hijos de Dios por su gracia, hemos aprendido a valorar ese oportuno socorro que viene del Dios santo, santo, santo. Dice Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. El hombre se duerme. El hombre se olvida de las cosas. El hombre promete y promete, pero no cumple. Pero Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Hay muchos que su confianza está puesta es en las riquezas que los rodean, en su tesoro, en su cuenta bancaria, en lo que tienen en su despensa, en la provisión que han acumulado para estos días. Pero nosotros
los que hemos creído en Él como nuestra fuente inagotable de provisión, todos los días volvemos nuestra mirada a su santuario. Volvemos nuestra mirada a su palabra y nos humillamos en oración bajo su poderosa mano. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es el único que puede librarme del lazo del cazador y de la peste destructora. Y es aquí donde vemos la verdadera naturaleza de la fe. Esa fe que hace que lo busquemos a Él primeramente. Esa fe que nos levanta cada día con un corazón agradecido. Que nos levanta cada día y no podemos iniciar ninguna labor hasta no doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estamos. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú abras nuestro entendimiento para poder desarrollar las labores del día de hoy. Esa fe que nos lleva al terminar el día, antes de irnos a nuestra cama a dormir, volver y humillarnos bajo su poderosa mano y decirle: Señor, gracias, porque nos sustentaste en un día más. Porque solo en ti, Señor, podemos tener un sueño grato. Porque solo por ti no temeremos de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Esa es la naturaleza de la verdadera fe, de esa fe que viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Que todo el tiempo hace que, aún en tiempo de desesperación, en tiempo de aflicción, en tiempo cuando vemos que no hay solución humana posible, clamemos al cielo y oremos pidiendo ayuda a ese Dios invisible, aun cuando no vemos nada visible a nuestro alrededor que pueda favorecernos. Y entonces actuamos, como dice la Escritura, como Moisés, como viendo al invisible. Porque nuestra confianza es el Dios de Israel. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Mire, aquí está la diferencia entre la fe y la incredulidad. Entre el Hijo de Dios y el incrédulo. Porque es que el mismo incrédulo solamente pone su esperanza y su razonamiento en lo que pueden ver, en lo que está a su alrededor, en lo que alguien les ha prometido. Pero en el momento en que esa ayuda no llegue o en que no haya esa solución visible, no pueden ver nada más. Se acabó su esperanza y sienten un vacío en su corazón tal que sienten una derrota absoluta. Y es como si fueran cortos de vista, que no pueden ver nada a menos que esté tan cerca de sus ojos.
pero la fe ve a la distancia. Recuerden lo que hablábamos del Salmo 121. Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De modo que esta es la evidencia de que nosotros tenemos puesta nuestra confianza en las cosas que el hombre natural no puede ver. Porque para el hombre natural es imposible que Dios actúe de una manera tan soberana que supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra esperanza va más allá de lo que puede ver el ojo de aquel escéptico que cree solamente en lo que está enfrente de sus ojos. Pero hay una razón para tener una certeza. Y es porque conocemos a ese Dios Santo. Y como conocemos a ese Dios Santo, conocemos sus promesas. Y hay una promesa tan bonita en 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, iglesia, las cosas y las bendiciones especiales de Dios no son para todo el mundo. Es para un pueblo exclusivo, para un pueblo que da evidencias que realmente le aman, para un pueblo que acude diariamente a su palabra, que acude diariamente a Él en oración, echando todas sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de mí, porque Él tiene cuidado de todo aquel que ha puesto en Él su confianza. Isaías 26:3, un texto que me encanta muchísimo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso, entre más conozco a ese Dios santo, a ese Dios que creó los cielos y la tierra, más seguridad tengo en mi vida. Aún las cosas, todo el mundo las vea como un desastre, como una catástrofe. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Mire, iglesia, en la antigüedad, antes de cada guerra, cuando el rey de Israel, antes de ir a cada guerra, lo primero que hacía era ofrecer un sacrificio de adoración a Dios, para que él recibiera ese sacrificio y le diera la aprobación de que saliera victorioso de esa guerra, de esa batalla. Hoy en día nosotros tenemos un sacrificio mucho mejor, un holocausto que presentar, sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo se presenta por nosotros como ese sacrificio vivo, en olor fragante para el Dios Santo, para el Dios Altísimo, y es la ofrenda que nosotros podemos presentar delante de Él, a Cristo. Por eso fuera de Cristo no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Él es nuestro sacrificio. Después que hemos ido a la presencia de Dios, presentándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos salir a enfrentar una sociedad aborrecedora de Dios en medio de su trabajo, en donde usted va, porque es una sociedad tan amadora de sí misma, de sus propios pensamientos, que aborrece todo aquello que se llame Dios. Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Cuáles ofrendas pudo presentar Cristo por mí? La humillación de haberse despojado de ser Dios y haber tomado la condición de hombre. Su paciente permanencia en el vientre de su madre, como todo un ser humano. Su nacimiento en una humildad tan pobre, en una condición tan pobre, que su única compañía eran los animales del establo. Estas son verdaderas ofrendas que acepta Dios, no las que usted puede hacer, no los sacrificios que usted puede hacer, sino las que Dios ya hizo, las que Cristo ya hizo y presentó delante de Dios, para que usted y yo fuéramos aceptos delante del Padre. La humillación de tener que huir a esconderse a un país pagano, a Egipto. Su casa en una de las ciudades más despreciables, que fue Nazaret. ¿Recuerdan lo que dijo Natanael? ¿Acaso de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Acaso de esa ciudad tan inmunda puede salir algo bueno? Todos los sermones, todos los milagros, todas las enseñanzas de Cristo presentadas como ofrenda por usted y por mí. El ser amonestado, el ser vituperado, el ser tratado como comelón y bebedor, que se juntaba con pecadores. Y el colmo de todas las humillaciones es el atribuirle todos sus milagros, todos esos actos tan maravillosos de sanidades, atribuírselas a Satanás. Que Dios haga memoria de tus ofrendas. Esas ofrendas que hace Cristo, Él las coloca a mi cuenta. Porque dice el profeta Isaías que lo mejor de mis obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Por eso, iglesia, por eso usted que me está mirando por este medio, la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, porque aún la fe es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. No es lo que usted quiera hacer, es lo que Dios le demanda a usted en su palabra. Que le conozca, que sepa a qué Dios le está sirviendo, que sepa y que tenga la plena certidumbre a qué Dios se está dirigiendo en oración. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Cuando nosotros leemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la única manera de que Dios aceptaba un holocausto era cuando era consumido y quedaba reducido a cenizas. Y si usted mira la vida de Cristo, el sufrimiento de Cristo, además del sufrimiento mayor, el más grande, que fue la separación de lo inseparable en el momento de la cruz. Si usted mira el sufrimiento en su humanidad, ahora, cada parte de su cuerpo fue lastimado, fue golpeado, fue molido en agonía por usted y por mí. Su cabeza recibió golpes con una caña, recibió una corona de espinas, en sus manos recibió clavos, en sus pies también recibió clavos. Las burlas a que fue sometido en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvate a ti mismo. Multitudes burlándose en su agonía. Su espalda que fue arada. Surcos profundos con los látigos romanos. Y Dios acepta ese sacrificio, porque la misma ira de Dios estaba cayendo sobre él. Él se presenta en sacrificio vivo por ti y por mí. ¿Cuál es nuestro deber delante de Dios? Comer y beber porque mañana moriremos en ninguna manera. Dios demanda santidad, una vida de santidad, no para que alcances la salvación, sino en agradecimiento, porque ya Dios hizo la obra por ti. Versículos 4 y 5. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Algo que debemos hacer formar parte de nuestra vida es que venga lo que venga, nuestra oración siempre debe ser de confianza y de agradecimiento delante de Dios, porque Él tiene el control. Y que siempre nos vamos a deleitar en su palabra. Hoy en día mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo?
Es una pregunta antibíblica. Porque si yo conozco a ese Dios, no me interesa lo que Él esté haciendo. Porque Él me ha dicho en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas que Él hace nos ayudan a bien. Nos ayudan a bien. Dios no demanda de que estemos investigando o cuestionando sus obras. Hay una cita por acá en Jeremías. Vamos a ir un momento. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y mire lo que dice el profeta Jeremías. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo conozco a Dios. Yo conozco a ese Dios del cual les estoy enseñando. Y sé que es un Dios justo, que es un Dios misericordioso, pero también un Dios que hace juicio y justicia sobre la tierra. ¿Que esto es un juicio de Dios? No lo sabemos. Yo no soy profeta, ni hijo de ningún profeta. Pero sé que Dios está obrando en su absoluto consejo soberano y sabio. Y que Dios es misericordioso. Y que el juicio de Dios, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros sabemos que para el Hijo de Dios no hay ira, porque en Cristo fue cumplida la ira de Dios. Nosotros somos disciplinados, claro, el Hijo de Dios tiene que ser disciplinado. Pero Dios demanda que ocupemos nuestro tiempo en conocer su nombre, en conocer su carácter, para tener la certeza de saber que todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera, porque siempre lo hace con un propósito, y ese propósito es que los habitantes de la tierra empiecen a glorificar su nombre. Las personas en este salmo, de las que habla en este salmo, antes que su rey salga a la batalla, con todas estas promesas que hemos leído, con todos estos textos esperanzadores, están seguros de la victoria. Y por tanto se gozan y celebran antes de ir a la batalla, porque están seguros en la promesa de ese Dios santo, santo, santo. ¿Cuánto más nosotros, los que hemos empezado a conocer su nombre, los que hemos empezado a conocer su carácter inmutable, su carácter eterno, cuánto más nosotros no deleitarnos en Él, a pesar de las circunstancias, y esperar pacientemente en Él? Miren, algo bien importante y bien interesante es que el incrédulo, algo que identifica al incrédulo, aunque dice creer en Dios, es que empieza a llorar y a lamentarse, pensando
en enterrar al enfermo antes de que él haya muerto. Porque su confianza y su seguridad es en lo que ve, no en el Dios Santo. La Biblia dice que nosotros por fe andamos, no por vista. ¿Por qué no debemos poner por obra esa fe que nos ha sido dada? Hay una escritura tan bonita que dice Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y el verso 39 continúa diciendo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros nos alegraremos en la salvación de Dios y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Publicaremos su nombre, publicaremos sus maravillas. Recuerden cómo iniciaba el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuánto más nosotros que somos su máxima creación? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros nos alegraremos en la salvación que viene de Dios, solo en Él. Y tenemos tantos ejemplos en las Escrituras. No sé si ustedes recuerden a Gedeón, ese juez del libro de los jueces, al que Dios comisionó para libertar a su pueblo y pelear contra el ejército de Madián. Y lo movió a que fuera, y en un comienzo citó a 22,000 hombres para la batalla. De esos 22,000 seleccionó a 10,000. Y de esos 10,000 solamente Dios le dejó 300 para pelear con un pueblo tan grande. Pero Dios le había dado la promesa a Gedeón de que solamente obedeciera su voz y siguiera sus instrucciones. ¿Y cuál fue su instrucción? Una instrucción tan sencilla que al momento de la batalla solamente gritaran por la espada de Jehová y de Gedeón. Y con ese grito de victoria, con ese grito en obediencia a Dios, Dios confunde al ejército enemigo y hace que la espada de cada uno se volviera contra su propio compañero, y le da una victoria tan maravillosa a Gedeón y a sus 300 hombres. Fe, iglesia, pero fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No fe en cosas, no fe en acontecimientos, no fe en hechos, sino fe en lo que Dios dice y manifiesta en su palabra. Mire, otro acontecimiento tan impresionante, tan maravilloso. ¿Se acuerdan en Josué cuando son derribadas las murallas de Jericó? El rey de la ciudad estaba tan confiado en sus murallas que decía, nadie puede contra nosotros.
Y Dios le había dado una instrucción a Josué. Solamente dar 7 vueltas a la ciudad. Y a la 7ª vuelta, Dios le había dado una orden para que el poder de Dios se manifestara. Y dice la Escritura en Josué 6:20, dice lo siguiente. Dice, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Mire el poder de Dios. Dios guarda a su pueblo, iglesia. Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros que las dejamos perder por falta de fe, por falta de creerle a su palabra. Es tiempo de regresar al principio de la sola Escritura. Es tiempo de retomar, iglesia, el creerle a Dios, el creerle a su palabra, el tomar de esta leche espiritual no adulterada, el desearla como niños recién nacidos, como ese niño recién nacido que anhela el pecho de su madre. El apóstol Pedro hace esa analogía. Y es tiempo de nosotros deleitarnos en su palabra. Mire, ¿recuerdan cuando estudiamos el Salmo 1? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire cómo inicia, diciendo que en eso es lo que se lo pasa el mundo incrédulo, andando en camino de pecadores, en silla de escarnecedores, sentándose con los escarnecedores. Pero mire, Dios dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la promesa, iglesia? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se deleita usted escudriñando las Escrituras? ¿O es uno de aquellos que utiliza la Biblia como un somnífero? Es uno de aquellos que dice, no, yo cuando tengo sueño no ponerme a leer la Biblia, ahí mismito me quedo dormido. Se burlan de Dios. Y Dios dice, deleítate en mi ley, deleítate en mi palabra. Continúa el Salmo 1 diciendo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. Mire tan bonito, un salmo que no tiene sino 6 versículos. Y nos enseña tanto a poner nuestra esperanza en su palabra, en Dios, en dejar las costumbres que tenemos en esta tierra, de andar en nuestros propios caminos, de andar en nuestros propios consejos, de mirar a ver de quién hablo mal. Dios te manda, iglesia, a que te deleites en su palabra, para que puedas tener herramientas para cuando clames al Dios Altísimo, Él te oiga desde los cielos, incline tu oído y responda tu oración.
Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido escudriñar un poco más tu palabra. Porque nos has permitido entender, Señor, que solo en ti está nuestra esperanza. Que solamente tú eres Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y que no hay otro. Que Jehová te oiga, iglesia, en el día de conflicto. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, oh Señor, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Iglesia, nos vemos el domingo de 9 a 11 de la mañana. Que Dios los continúe bendiciendo grande